Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Emilio Guerrero Herrera y bueno, hoy les voy a hablar sobre el complejo mayor de histocompatibilidad o más conocido como MHC. Bueno, para este video hice un pequeño índice de los temas que vamos a abarcar y bueno, espero sea de su agrado. Complejo mayor de histocompatibilidad o MHC. ¿Esto qué es? Bueno, esto es un conjunto de genes que se ubica en el brazo corto del cromosoma 6 y estos genes codifican a su vez para moléculas de la membrana, principalmente las de clase 1 y clase 2. También existen las de clase 3. Acá podemos observar las clase 1 y las clase 2 en el cromosoma 6 y las de clase 3 van a estar ubicadas en el intermedio de las clase 1 y de las clase 2. Estas van a codificar para moléculas TNF, alfa y beta, y factores de complemento 2, 4 y B, que participan en la respuesta inmune, pero no comparten las funciones y las características de MHC 1 y 2. Bueno, esto inicialmente se descubrió como blanco de ataque del sistema inmune durante el rechazo del trasplante, y esto se observó que los trasplantes entre ratones de cepas diferentes, a los que se les llama trasplante alogeneico, esto induce una respuesta inmunitaria de rechazo de parte del trasplante a las pocas semanas. Sin embargo, cuando el dador y el receptor eran de la misma cepa, no había rechazo del análisis de estos experimentos, y esto reveló que el resto de solo era genérico y se debía a diferencias en una región del genoma, y a esto se le llamó complejo mayor de histocompatibilidad. Acá podemos observar el donante A es un receptor bueno y el donante B acá va a ocurrir un rechazo. Bueno, esta investigación fue gracias a George Snell, que en 1948 la realizó, y también otros investigadores de la rama de la inmunología fue Peter Gorer y John Doucet. También cabe aclarar que en los humanos el complejo mayor de histocompatibilidad también es conocido como antígenos leucocitarios humanos. Esto es ya que las proteínas de su superficie de las células eran reconocidas por AC y fueron llamadas AGS. A su vez, estos AC se unieron también a los leucocitos de otros individuos, dando así, mediante observaciones, el nombre de antígenos leucocitarios humanos. Aquí podemos observar la clase 1 y la clase 2, que a continuación mencionaremos sus diferencias y características de estas. Bueno, ¿cuál es su función primaria? Esta no es nada más que la presentación del antígeno a los linfocitos T. Acá podemos ver que va a ser una presentación inmediata. Y bueno, ¿cómo se llegó a esta conclusión? Esto fue gracias a que en la década de 1970 se hicieron varios experimentos que descubrieron que los linfocitos T solo se pueden activar con antígenos presentados en las moléculas del complejo mayor y no se pueden activar de ninguna otra forma. Esto era ya que a las ratas de complejo A y a un virus de X eran infectados bueno, las ratas eran infectadas con el virus X y estas producían linfocitos que destruían solamente las células de la cepa A infectadas por el virus X de esta forma. Y estas no destruían células de la cepa A con un virus diferente a que era X, o células diferentes de la cepa A infectadas por un virus X. A esto se le llamó un fenómeno de restricción por CMH. Y esto fue gracias a que en 1996 fue, fue descubierto por Rolf Sickenhager y Peter Doherty.
Bueno, disculpen la pronunciación. Y esto les dio el premio Nobel. Bueno, acá tenemos las MHC de clase 2 y clase 1. Estas adquieren sus proteínas de diferentes maneras. La clase 1 las adquiere del citosol y adquiere las proteínas. Y la clase 2 las endocita y así es como las adquiere. Bueno, ¿cuáles son las características de HLA? Bueno, estas están dadas por el polimorfismo, el poligenismo y la codominancia. El polimorfismo es lo que en la naturaleza vemos, por ejemplo, en caracoles, en plantas, debido a su color o a su forma. Lo podemos observar en HLA, que son las clase 1, en A, B y C son las clásicas, y tenemos que sus alelos en clase A es de 767, clase B 1178 y en la C de 439. ¿Esto cómo se genera? Esto es gracias a la recombinación génica durante la meiosis, debido a que se hace esta recombinación al juntar el azul con el rojo, los cromosomas se juntan y hace esta recombinación. En el poligenismo lo podemos observar con la clase 1 y la clase 2. Acá podemos observar las clásicas A, B y C, con las no clásicas E, G, F y H. Y de igual forma en la clase 2 podemos observar las clásicas que es de P, de Q y de R y las no clásicas que es de M y de O. Bueno, en la codominancia estas vienen dadas por la madre y el padre, que son los 6 alelos, 6 por parte del padre y 6 por parte de la madre. Bueno, moléculas de clase 1 clásicas. Como bien mencionaba, las clásicas son la A, la B y la C, y estas van a presentar, bueno, van a tener una presentación ante el AG a los linfocitos TCD8, y esto es lo que va a permitir que haya una interacción. Acá podemos observar que vamos a tener una cadena polipeptídica y tres dominios que viene siendo alfa 1, alfa 2 y alfa 3 y una subunidad de beta 2 microglobulina, la cual la alfa 3 va a estar unida a la membrana y la cadena polipeptídica va a ser la cesta para el péptido. Y bueno, ¿qué células se expresan en CMH1? Todas las nucleadas con excepción de las neuronas, los trofoblastos y los eritrocitos. Acá podemos ver la interacción de CD8 que va a interactuar con el dominio alfa 3. Acá podemos observar en la subunidad y la célula presentadora del antígeno. En CMH2 vamos a poder observar las clásicas y las no clásicas. Antes cabe recalcar unas características en las no clásicas de la clase 1, que vienen siendo la E, que puede encontrarse en todas las células, pero se expresa principalmente en epitelios y tiene una variedad limitada de péptidos a los linfocitos TC y NK. En la F se encuentran en el retículo endoplasmático y casi no se expresan en la superficie celular, pero cuando lo hacen regulan NK y los linfocitos TC. En G se expresan en células del timo, perdón, del ojo y del trofoblasto. Tiene polimorfismo y es limitado, lo que permite tolerar el aloinjerto fetal. En H tiende a presentarse más en el tracto gastrointestinal. Bueno, siguiendo con la presentación, tenemos que las clásicas son DP y Q,
Acá están, perdón, DP, DQ y DR. Bueno, estas participan en una respuesta inmune y vienen siendo como linfocitos y fagocitos. Las no clásicas, que son DM y DO, vienen, DM hace la acción de eliminar los restos del clip, lo cual permite la unión del péptido antígeno con el MHC2 en, en el en el fagolisosoma. En DO ejerce una regulación negativa sobre DM. Bueno, acá podemos ver su forma, que tienen dos cadenas polipeptídicas, la cual es alfa 1 y beta 1 y alfa 2 y beta 2. Estas van a estar ancladas las dos a la membrana. Y acá podemos ver cómo interactúan con CD4, que es la célula presentadora de antígeno. Acá tenemos CMH2 y acá está el dominio en el que va a interactuar, que es beta 2. Bueno, las células presentadoras de antígeno profesionales son las dendríticas, macrófagos, monocitos, linfocitos B, precursores eritroides y las células del epitelio tímico. Su expresión puede ser inducida en linfocitos T, NK, endotelio, queratinocitos, melanocitos y fibroblastos. Bueno, acá puse una tabla de las comparaciones de SMH1 y 2, acá para que las puedan apreciar. Y las moléculas no clásicas del tipo 1 ya las había mencionado, pero tienen estas características que son de bajo polimorfismo con excepción de MIC-A y MIC-B y bajo nivel de expresión en su superficie. MIC-A y MIC-B no están, no están ancladas a beta 2 microglobulina y estas tienen diversas funciones. En HLA-E es un ligando de un receptor inhibitorio de la célula NK de CD94. En HLA-H es un productor de CMH que tiene una función como presentadora de antígeno, pero que también participa en el metabolismo del hierro, perdón. La mutación de este gen se ve asociada a la hematocromatosis hereditaria. Y bueno, acá tenemos las patologías, las cuales vienen siendo dadas en su mayoría por la clase 2, a excepción de esta que viene siendo dada por B27, y algunas de las enfermedades son artritis reumatoides, diabetes mellitus y esclerosis múltiple. Bueno, acá les dejo esta tabla y acá tenemos las referencias de la información. Bueno, en conclusión, de mi parte, digo que este es un tema muy, muy interesante en el área de la inmunología, ya que actualmente en el área de medicinas es muy ocupada esta información para trasplantes que hoy en día se hacen con gran facilidad y pues es una gran herramienta para pues futuras generaciones que posteriormente yo creo que van a utilizar otro tipo de tecnologías, lo cual va a facilitar los trasplantes. Pero para su época y actualmente fue un avance y un descubrimiento pues que marcó un antes y un después. Bueno, gracias, denle like, compartan, suscríbanse y esperemos que haya un video más. Hasta luego.